Hola queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva unidad de ciencias naturales denominada las capas de la Tierra. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes en sexto año básico. Recordar que iniciamos un nuevo periodo, por lo tanto es muy importante que ustedes visualicen muy bien este video, que pongan mucha atención, que resuelvan su guía de aprendizaje y sobre todo que me envíen las evidencias de su trabajo para yo así poder evaluarlos. Así que mucho éxito en esta nueva etapa. Sugerencias de trabajo. Recordemos entonces en primer lugar nuestras normas. Mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material para el desarrollo de las actividades. Desarrollar las actividades en la guía guardando el material en el portafolio de la asignatura. Y por último, recuerden enviarles fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar sus respuestas. Objetivo de esta clase. Identificar y diferenciar las características de las capas de la Tierra, demostrando conductas de cuidado y protección del ambiente. Habilidad, identificar y diferenciar. Actitud, demostrando conductas de cuidado y protección del ambiente. Y el contenido, las características de la capa de la Tierra. ¿Para qué? Para conocer y valorar la importancia de estas capas de la Tierra y cómo, reconociendo, comparando y contrastando características mediante el desarrollo de actividades. Instrucciones de trabajo. Hoy entonces damos inicio a una nueva unidad sobre las capas de la Tierra y no tengo duda que lo harán súper bien, así que éxito en este nuevo contenido y también en las actividades propuestas. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, ¿cierto? Desarrollar las actividades de conocimientos previos, del desarrollo, realizar las actividades 1, 2 y 3 propuestas en la guía y del cierre, desarrollar la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad en total está destinada para 60 minutos. En primer lugar, una pregunta. ¿De qué forma nosotros podríamos cuidar la atmósfera, hidrosfera y litosfera de nuestro planeta? ¿Cierto? Esta pregunta la podremos responder una vez que ya veamos los contenidos de este video. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar ustedes debieron responder esta activación de conocimientos previos que está basada en el cuadro CQA. ¿Qué conozco acerca de las capas de la Tierra y qué quiero conocer acerca de las capas de la Tierra? La última parte de este cuadro la responderemos en el cierre de la clase. ¿Qué sabemos entonces nosotros acerca de la capa de la Tierra? Tenemos aquí una imagen en la cual visualizamos gases, el aire, ¿cierto? Tierra y también el agua. Entonces, estas capas van a corresponder, estas partes van a corresponder a distintas capas. Los gases corresponden a la atmósfera, la Tierra a la litosfera y el agua a la hidrosfera. Entonces, eso es lo que vamos a conocer también en la clase de hoy. Capas de la Tierra. Nuestro planeta posee capas internas y también capas externas, que se componen de diferentes materiales naturales. Aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro planeta Tierra. Tenemos una capa externa y una capa interna. La capa externa encontramos la litosfera, que corresponde, ¿cierto?, a la Tierra. La hidrosfera, que corresponde al agua. Y la atmósfera, que corresponde a el aire, ¿cierto? Esta capa gaseosa que tenemos alrededor de la Tierra. Y dentro de las capas internas tenemos la geósfera, que a su vez se subdividen en la corteza, el manto y el núcleo, que es lo que vamos a conocer entonces en este video. Atmósfera, primera capa entonces de la Tierra, corresponde a la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. Esta capa está compuesta, ¿cierto?, por diferentes componentes que son el nitrógeno molecular, que es el que está en mayor proporción, que corresponde a un 78%, el oxígeno molecular, que es el O2, que corresponde a un 21%, el vapor de agua y otros, que corresponde al 0,97%, y el dióxido de carbono, que corresponde a un 0,03%. Recordar, ¿cierto?, que el oxígeno es lo que las plantas producen y nosotros respiramos, y el dióxido de carbono es lo que nosotros eliminamos, pero que las plantas las necesitan para realizar fotosíntesis. Capas de la atmósfera. La atmósfera, a su vez, está compuesta también por otras subcapas. La primera es la exósfera, que es cuya temperatura es difícil de determinar, dado que cuenta con una densidad muy baja. La termósfera se encuentra en las máximas temperaturas en esa capa, incluye la ionosfera, que permite el movimiento de las ondas de radio en el planeta.
La mesósfera, que es la región más fría de la capa, alcanzando aproximadamente los 90 grados bajo cero. La termósfera, que es donde se encuentra la capa de ozono, que es la responsable de filtrar la radiación dañina del Sol. Y la mesósfera, que es la capa interior donde se concentran alrededor del 80% de los gases atmosféricos y también se producen los fenómenos meteorológicos como los vientos, las lluvias, etc. Importancia de la atmósfera. Favorece el calentamiento. Aumenta entonces la temperatura de la superficie ya que absorbe parte de la radiación solar, y lo cual impide que ésta entonces retorne al espacio. También la otra importancia es que tenemos la capa de ozono, que actúa como filtro y absorbe los rayos ultravioleta, los rayos X y también los rayos gamma, que son provenientes del Sol y los cuales son sumamente dañinos para nosotros los seres vivos. Y por último, la presencia de oxígeno, gas que se emplea por los seres vivos para el proceso de respiración, mientras que el dióxido de carbono es utilizado por las plantas, tal como les mencionaba yo anteriormente. Alteraciones de la atmósfera. Dentro de las alteraciones, la contaminación afecta a todo el país siendo consecuencia de las actividades que los humanos realizamos, ¿ya? Tenemos algunas alteraciones de la atmósfera debido a nuestras propias acciones, que como por ejemplo es la lluvia ácida, que es el aumento de la acidez del agua lluvia, y esto es producido principalmente por el incremento de la emisión de gases, que se producen tanto de las industrias como por ejemplo de los vehículos que son motorizados, y los cuales se mezclan entonces con la lluvia y hacen que ésta caiga en forma de ácido. Efecto invernadero, fenómeno natural provocado por los gases atmosféricos que se encargan de la temperatura de la Tierra. Entonces la emisión de gases ha aumentado la temperatura y ha generado un cambio climático. O sea, donde antes teníamos bajas temperaturas, ahora podemos tener un poquito más y así. También han cambiado un poco lo que es la variación de las estaciones del año y cómo era su clima característico. Debilitamiento de la capa de ozono. La región del continente antártico, donde la concentración de ozono es menor, está conocida como un agujero en la capa de ozono, la cual es causada principalmente por la emisión de clorofluorocarburos. Medidas de protección de la atmósfera. ¿Cómo puedo cuidar yo la atmósfera? El control de quemas agrícolas, ¿cierto? No quemar pastizales, nada de eso. El aumento de uso de vehículos catalíticos, que son aquellos que no contaminan. Prohibición de utilizar leña en hogares. Utilización de filtros en buses de transporte público. Y regulación de actividades industriales como las centrales termoeléctricas. La hidrósfera, segunda capa de la Tierra. Corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra, tanto en ríos, océanos, mares, lagos, etc. No es una capa parecida a la corteza o a la atmósfera, ya que se encuentra repartida en diferentes proporciones, no está solo en un lugar fijo. Aquí tenemos, ¿cierto?, un esquema de cómo se distribuyen las aguas en nuestro planeta. 97% corresponden a las aguas oceánicas o saladas, que se componen de mares o océanos. El 3% corresponde a las aguas continentales o también conocidas como aguas dulces. Dentro de ese 3% de las aguas continentales, el 77% está contenido en casquetes polares o glaciares. El 22% es agua subterránea y el 1% es agua superficial. Y dentro de ese 1% del agua superficial encontramos que un 61% corresponde a ríos y lagos, y el 39% es el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. O sea, si nos damos cuenta, ese 3% se subdivide gran parte de nuestra agua que nosotros también tenemos como reservas. Importancia entonces de la hidrósfera. Uso industrial, se utiliza para la fabricación de diversos productos como alimentos, enlatados y para el enfriamiento o calentamiento en procesos industriales. También tiene un uso doméstico que es empleado para el consumo directo por nosotros, ¿cierto? También para la preparación de los alimentos, el lavado de utensilios, lavado de nuestro vestuario, el aseo personal, ¿cierto? Y nuestra higiene. Uso agrícola. Permite mantener los cultivos y también las áreas verdes, especialmente en las localidades donde las precipitaciones escasean, por lo tanto necesitan hacer uso del agua ya potable. Alteraciones de la hidrósfera. La contaminación de las aguas son acciones humanas que producen alteraciones en las características físicas y químicas del agua y pueden ser contaminadas por agentes tanto biológicos, químicos como físicos. La sobreexplotación de los recursos hídricos, ¿cierto?, que es la extracción mayor de lo que se genera de ellos, por ejemplo, en la construcción de represas, ¿cierto?,
que provocamos que se elimine cierto o disminuya cierto caudal de algún río. Estas alteraciones que tienen como consecuencias los cambios en la dinámica del agua, cambios en las propiedades también que posee el agua y cambios en la distribución de las masas de agua. Por eso vamos perdiendo caudal, vamos, es cierto, teniendo menos recursos hídricos en nuestro planeta. Medidas de protección de la hidrósfera. Reducir el consumo de agua, ¿cierto? Cerrando siempre las llaves del lavamanos, la ducha, etcétera, si no la estamos utilizando. No botar basura en reservas de agua como ríos, mar y lagos. Evitar la eliminación de desechos orgánicos a través del lavaplatos, ¿cierto? Muchas veces se nos escapan pedacitos como de basura que tenemos que evitar porque eso contamina nuestra agua. Evitar arrojar sustancias químicas y combustibles al agua. Y ahora damos paso a la geósfera, que corresponde a la porción de tierra que se encuentra formada por rocas y minerales, representando casi la totalidad del planeta. En un principio nosotros no hemos nombrado la geósfera, pero vamos a ver por qué la estamos nombrando ahora. Dijimos que era una de las capas internas, ¿cierto? Es la capa superficial que se encuentra en estado sólido y es la más delgada de la geósfera. El manto, que es la capa intermedia que ocupa la mayor parte del interior de la Tierra, tiene un comportamiento plástico similar al del fluido, a pesar de estar formada principalmente por material sólido. Y por último el núcleo, que es la capa más interna, donde el núcleo externo está formado por hierro y níquel en estado líquido y el núcleo interno está formado por sólido y compuesto por hierro. La litosfera, ¿cierto?, que está formada por las capas más externas de la geósfera. En este caso nosotros la conocemos como el suelo, donde se desarrolla una parte importante de la vida en plantas y animales. También se encuentra en las placas tectónicas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, donde se observa la litosfera. Importancia de la litosfera. En ella se desarrolla la vida. ¿Por qué? Porque se permite a través del suelo, ya que es el soporte de las plantas y de los animales. Se desarrolla tanto la ganadería como la agricultura, de donde nosotros obtenemos también recursos alimenticios. Acumula energía química. En esta capa se acumula en forma de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, proporcionando casi el 80% de la energía que nosotros tenemos en nuestro planeta. Y la extracción de metales, que ya de las rocas, ¿cierto? Se extraen metales como el aluminio y el cobre, los cuales se utilizan en la elaboración de distintos productos de uso diario. Alteraciones de la litosfera. Erosiones. Proceso natural que se caracteriza por el desgaste y pérdida de materiales del suelo debido a la acción de un agente erosivo. Incendios forestales destruyen la vegetación, ¿cierto?, y deterioran el suelo, alterando el desarrollo de la vida, ya que acaban con el hábitat de muchos animales. Inundaciones, que también es una alteración de la litosfera que provoca que el suelo no pueda absorber el agua caída, y además es aún más crítico cuando el tipo de agua es de tipo de lluvia ácida, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando se inunda, no tiene capacidad de retención el líquido, o sea, el suelo de toda esa cantidad de agua. Medidas de protección de la litosfera. Aquí encontramos evitar botar basura, sustancias tóxicas al suelo, no permitir la deforestación e incendios forestales, sembrar mayor cantidad de árboles utilizando fertilizantes pero que sean adecuados y que no dañen el suelo, y evitar la sobreexplotación de materiales y recursos del suelo. Entonces, ¿de qué forma nosotros podríamos cuidar la atmósfera, hidrosfera y litosfera de nuestro planeta? Debemos evitar principalmente la contaminación del agua, aire y suelo, que es con lo que corresponden a estas tres capas. Para cuidar el aire, evitar el uso de vehículos, leña y reducción de actividades industriales. Para cuidar la hidrosfera, reducir el consumo de agua, evitar la eliminación de sustancias y basura a través de ella. Y para cuidar la litosfera debemos evitar la sobreexplotación, incendios y deforestación. Entonces, excelente trabajo, lo hicimos muy bien porque logramos identificar estas formas de cuidado. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos aquí nuestras capas, atmósfera, litosfera y hidrosfera, ¿cierto? La Tierra posee capas internas, como es la geósfera, de donde está la corteza, el manto y el núcleo, y las capas externas, que es la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. La hidrosfera, que corresponde al agua del planeta, que se divide tanto en agua salada como en agua dulce. La atmósfera, que es la capa gaseosa, en la cual se encuentra lo más importante para nosotros, que es la capa de ozono. Y la litosfera, que es la capa de tierra, donde se encuentra el suelo y las placas tectónicas. Entonces, eso es lo que hemos visto en la clase de hoy.
Ahora que ya conocimos nuestros contenidos, ¿cierto? Vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 1 sobre las capas de la Tierra. Comenzamos a enumerar desde la número 1 nuevamente porque comenzamos un nuevo periodo. Actividad de desarrollo número 1. Escribir una H si la característica corresponde a la hidrosfera, una A si corresponde a la atmósfera y una L si corresponde a la litosfera. O sea, leo el enunciado y, por ejemplo, esta dice dentro de sus subcampos se puede encontrar la mesósfera y termósfera y veo si eso corresponde a la hidrosfera, a la atmósfera o a la litosfera y coloco la letra correspondiente. En la actividad de desarrollo número 2 tenemos que relacionar los conceptos que se encuentran en la columna A, ¿cierto? Y encontrar la definición en la columna B. Leo la definición, busco qué número corresponde y escribo el numerito indicado. En la actividad número 3 completo la siguiente tabla con información, ¿cierto? La atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿qué necesito? Sus principales características, la importancia para los seres vivos, las alteraciones que causamos nosotros los seres humanos y cómo lo puedo proteger. Una vez entonces que ya desarrollamos toda la guía, nos vamos a la actividad de cierre para sintetizar y evaluar el aprendizaje. En primer lugar, completar el mapa conceptual. En segundo lugar, responder esta pregunta sobre si tuve algún problema para diferenciar las características de la capa de la Tierra. Si es así, ¿cómo lo solucionamos? Y por último, ¿qué alternativa refleja mi aprendizaje? ¿Ya? Pueden leer las páginas entonces de su libro sobre la unidad número 3. Ahora entonces el turno de ustedes desarrolla la guía número 1 para ejercitar sobre el contenido de la clase. ¿Ya? Si no entienden algo, vuelvan a revisar este video o me envían sus consultas por WhatsApp o por correo. Y no olviden el envío de las evidencias de trabajo para poder retroalimentarlos y también evaluarlos. ¿Ya? Así que mucho éxito en este nuevo periodo, con todas las pilas puestas y nos encontramos en un nuevo video. Muchos cariños.